Todos los días, una variada y selecta programación, de lunes a domingo. Transmitiendo desde Casa Quemada, Cofradía Cortés, República de Honduras. Escúchanos en MyTuner Radio. Síguenos en las redes sociales y además puedes escucharnos y vernos en nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook Live. ¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? Somos Radio Predicando el Evangelio. Él te puede dar la felicidad, una vida mejor para disfrutar. Buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno de nuestros oyentes esta tarde. Somos las Damas FINEC Brisas del Valle. FINEC es una organización que comenzó en 1952 a través de una visión dada por Dios a nuestro fundador, Demos Chacarian. Los capítulos de Damas nacieron en Honduras, en la ciudad de Choluteca, en 1985. Somos una organización formada por mujeres que nos desenvolvemos en el medio, algunas amas de casa, comerciantes o profesionales, donde no existe ningún tipo de barrera religiosa, social, económica, cultural ni política. A nuestras reuniones son todas bienvenidas. No somos profesionales de la fe, ni pastoras, ni somos una nueva religión, ni grupo social. Financieramente dependemos de Dios a través de las ofrendas que Él provee. Nadie recibe algún lucro o sueldo. Servimos por amor y gratitud y damos gracias a Dios por permitirnos este privilegio que es trabajar para Él. Nos reunimos en lugares neutrales como hoteles, restaurantes y cafeterías a compartir nuestras experiencias de vida a través de un relato irrefutable, el testimonio. Nuestro objetivo es que cada mujer que asiste a nuestras reuniones establezca una relación personal y directa con nuestro Señor Jesucristo o la fortalezca. Nadie le pedirá que cambie de religión, es un cambio de relación. Esperamos que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, podremos ser mejores esposas, madres, hijas, empresarias, empleadas, patronas, vecinas, amigas, ciudadanas, pero sobre todo mejores hijas de Dios. Somos las mujeres más felices de la tierra, no porque no pasemos circunstancias, sino porque le hemos entregado todas nuestras ansiedades a Dios, creyendo que Él es más grande que cualquier circunstancia. Yo quiero que si usted está ocupadito ahí donde está, deje por un momento lo que usted está haciendo para que pongamos en manos del Señor este tiempo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta tarde le damos gracias, mi Rey, por darnos la oportunidad de estar una vez más en este medio de bendición, mi Dios eterno, para compartir las maravillas, mi Dios amado, que usted ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta radio, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por cada uno de los que nos están escuchando, mi Dios eterno. Espíritu Santo, usted es la persona más importante en este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo. Sea usted ministrando desde ya, mi Rey, este lugar, y ministrando los oídos y los corazones de las personas que en esta tarde nos están escuchando. Padre, en sus manos depositamos este tiempo de principio a fin. Sea usted glorificándose, mi Dios eterno, en esta tarde. Yo vengo creyendo en el nombre poderoso de Jesús que cosas grandes usted hará a través de cada una de las personas, Padre, que están escuchando a través de esta radio. Gracias, Padre, desde ya, mi Dios eterno, por lo que usted hará, mi Rey. Gracias, Papá. En el nombre poderoso de Jesús cubrimos este lugar con la sangre del Cordero. Cubrimos el testimonio con la sangre de Cristo, su esposo, y todo cuanto usted le ha dado, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús anulamos y quebrantamos todo plan de las tinieblas
En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret activamos ángeles. Se activan ángeles con espada de fuego en el nombre de Cristo Jesús y limpian los aires. Declaramos que los aires son limpios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Y para que nos hable de las maravillas que yo le acabo de mencionar, presentamos a la embajadora que a Dios le ha placido enviar esta tarde. Su nombre es Argentina, es casada, tiene 5 hijos, tiempo de servir en fraternidad 9 años. Ahí está. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes en ese lugar donde tú te encuentras. Solo te voy a decir en esta tarde, no sé qué situaciones has vivido en tu vida. No sé cuánto le has creído a Dios, pero sí te vengo a presentar un Dios que es poder, un Dios que tiene el control de tu vida. Así que te pediré que en esta tarde, somos 14 hermanos, yo soy la número 2, de una familia donde papá y mamá no pudieron vivir, pues mi padre, un señor alcohólico, tomaba mucho, donde podía ver cómo él la tomaba del pelo, irse de su casa, se llevó a toda su familia, menos a mí y un hermanito. Desde ahí empezó mi calvario. Aún enfermando mi corazón, diciendo de que mi madre no me quería, que mi madre me había dejado botada, y que en esa situación estamos cuando un día de repente viene él y me dice, yo voy así, y en ese momento pues yo bajo a Vía Nueva a buscar a mi mamá, porque somos de este lugar donde voy a buscar a mi madre, y en ese momento es cuando realmente vivo otra situación. Mi padre me encuentra y me lleva a vivir a otro lugar muy retirado donde yo era, y es ahí donde realmente empiezo a tener aquella situación. Voy a dar de una familia donde yo no doy nada de ellas, y voy a llegar, pues realmente era un lugar donde solo habían cortes de café, pues me tocó que hacerlo. Yo era la primera que me levantaba y era la última que me acostaba, y era aquella situación que vivía. Pero es ahí donde yo empiezo a crecer, me convierto en una joven de 15 años, y empiezan, en ese momento empiezan a decir muchos jóvenes que estaban enamorados de mí, pero uno de ellos aparece y le dice a mi papá que esté enamorado. Mi padre muy serenamente le dijo a aquel varón que no importaba, que le regalara 1 litro de aguardiente, y a mí me regalaba. Sabe que en ese momento es cuando este varón fue algo increíble, porque no lo podía creer. En ese momento pues me fueron a decir, yo no le podía entender realmente la situación que estábamos viviendo en ese momento. Es cuando realmente yo recuerdo de que empecé a ver, cuando mi padre no me lleva, aquel varón lo amarró en un palo de un árbol y lo golpeó porque no me pudo haber llevado. Saben que yo no dormí toda aquella noche pensando cómo iba a hacer yo para irme de ese lugar. Y recuerdo de que pasé por un cementerio y me paré en una lápida y empecé a decir, las 3 divinas personas, llévenme a buscar a mi mamá. Recuerdo de que solamente os escuché y empecé a correr. A las 6 en punto llegué a otro lugar donde yo estaba, eran 2 horas en camino, imagínense a pie cuánto era. Y es ahí donde realmente es cuando la situación se vuelve peor. Yo empiezo a buscar y a buscar y a buscar, y llego hacia el lugar. Yo no encontraba a mi mamá. Ya era más la noche que el día cuando yo llego a ese lugar, y es ahí cuando realmente empiezo a tener una otra diferente, porque yo me sentía sola, y es allí donde veo que sale una señora a barrer, y yo empiezo a ver que es mi mamá. Salgo a la carrera y empiezo a abrazar a mi mamá, pero en ese momento pues mi madre me dice que porque voy descalza, que porque voy con mi ropa rota, que yo porque yo llevaba hojas en el cabello. No le pude dar una contestación porque aún yo no supe qué era. La siguiente semana yo empiezo a buscar un trabajo y a conseguirme un novio. Mi madre me dice muy serenamente, de Argentina, ¿por qué tienes novio? Sos una niña. Y yo empecé a comportarme la niña malcriada, y me acordé que yo la odiaba a mi mamá, y es ahí donde realmente pues ya después emprendemos la relación con este varón. Pero una noche se me terminan mis planes de boda. Mi padrastro me quiso violar, y lo peor del caso es de que mi mamá mira, y yo me voy detrás de ella y le pregunto qué pasaba, que si no me podía defender, y él simplemente me dijo, no puedo.
Me dijo, yo estoy enamorada de él y si yo le reclamo me va a dejar. ¿Sabe que eso sí dolió en mi corazón? Porque yo puedo ver que tal vez hay muchas madres que están escuchando o me están viendo. ¿Cómo vas a poner en primer lugar a un hombre que ahora es y mañana no es nada tuyo, pero tus hijos son para toda la vida? ¿Sabe que eso sí dolió en mi corazón? Volvió aquel resentimiento contra mi madre, aquel rechazo contra mi madre, y llamo al novio que tenía y le dije que me tenía que llevar. Aquel varón simplemente me dijo, yo no tengo a dónde llevarla. Sabe que en ese momento yo le dije, no importa, yo duermo con usted en el suelo, y prácticamente yo me robé a aquel varón porque yo me le fui a meter ahí. Pues empecé a tener que relación con ese varón. Con él tengo 4 de familia, pero mi tercera bebé me nació una niña especial, y empecé a decir yo que por qué te iba a tener una niña especial. Empecé a renegar, pero hubo alguien que me dijo que buscara de Dios. Yo busco de Dios, pero solo fui con un pensar, solamente quería un milagro, con Dios no quería nada. Y veo que otras personas empezaron a dar miles testimonios, a decir que Dios había hecho el milagro en su vida. Sabe que eso sí me molestó a mí, porque yo había llegado primero que ella. Y es que Dios no había hecho mi milagro porque yo todavía no había perdonado. El perdón libera mucho tu corazón y a muchas personas que el enemigo tiene atadas con tanto resentimiento. Y empecé a decirle yo al Señor que yo estaba completamente resentida. Yo me vuelvo atrás y se me presentan 2 situaciones. La primera era que mi pareja no quería nada conmigo. Él me sentó y me dijo de que teníamos que separarnos. Y yo le pregunté un motivo, y lo que él me dijo era que él estaba enamorado de mi hermana y quería que nos dejáramos. Sabe que eso sí dolió en mi corazón, porque realmente este varón no podía entender cómo él se había enamorado de mi hermana. Empezó a lastimarme, decirme que mi hermana sí era mejor que mí. Sabe que mi corazón estaba tan lastimado y yo no lo podía entender, las situaciones que estaban pasando. La otra era que llegó una tremenda necesidad de hambre a mi casa. Saben que yo sí sé que acostarme sin comer. Yo sé que es cuando en la cocina no hay nada. Y sabe que ese día empecé a darles tomar agua con azúcar a mis hijas, pero ya por la noche vienen ellas y me dicen, mamá, por favor, si quiere un pedazo de tortilla dura, consíganos, tenemos hambre. Sabe que aquello me dolió en mi corazón y empecé a decir, yo hago cualquier cosa, pero no traigo comida en mi casa. Y en ese momento ya realmente empiezo yo con aquella situación grande en mi vida. Y cuando yo empecé a decirle al Señor que yo necesitaba política en Villanueva, y ese tiempo ese varón me dijo que me iba a dar 30 lempiras y un almuerzo. Saben que aquel almuerzo no me lo comía. 4 hijos esperaban aquella comida. La comida se me arruinaba y yo no la podía botar. Mis hijos llegaban, se comían aquella comida, yo tomaba agua y me costaba dormir. En una de esas me apareció un caballero de 53 años de edad. Ese varón empezó a decirme que por qué yo no me comía esa comida, que por qué estaba tan delgada, y es ahí donde yo empecé a decir en adulterio. En esta tarde, mujeres del Señor o hombres que estás viendo o escuchando, yo te puedo decir una realidad que yo lo viví. Que cuando una persona entra en esta situación de entrar en un matrimonio que no es el tuyo, tarde o temprano mandarán facturas para pagarlas, y muy caras. Y yo te lo vengo a decir al 100% porque yo lo viví. No me importó si aquel varón, aquella mujer le había luchado a aquel hogar. No me importó si tenía hijos, no me importó nada. Era tan egoísta que lo quería yo era salvar mi situación y lo demás a mí no me interesaba. Pero en ese momento es que en eso pues a mí se me olvida que en la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En esa situación pues un día él me invitó a salir. Imagínense que pude haber salido con él. Cuando yo regreso a mi casa a las 2 horas me llevo una gran sorpresa. Encuentro a mi hija la especial debatiéndose entre la vida y la muerte. 3 minutos duró mi hija, ella muere. Cuando muere mi hija es cuando yo me confronto y empiezo a reclamarle a Dios. Empiezo a decirle por qué se había llevado a mi hija. Empecé a decirle, Señor, y me recuerdo que había yo tomé aquel cuerpo y empecé a correr por todo el solar con aquel cuerpo, y empezó a llover cantidad. Y yo gritaba. En eso empiezan a llegar mucha gente a mi casa y empezaron a decir unas mujeres que estaba bueno lo que me había pasado a mí por quita marido y por prostituta. Porque somos bien fácil a señalar, somos bien fácil juzgar, y el único que ni él juzga es Dios. Él solo perdona. Sabe que tiene que pasar todo lo que tiene que pasar en mi casa.
Yo me quedo en mi casa, mi pareja se va de la casa y empiezo a estudiar y a trabajar. Pero un buen día encuentro a mis hijas y me dicen, mamá, la comida que está ahí usted no la vaya a tocar. Además hemos tomado una decisión, quiero que se vaya de la casa porque queremos, con mi papá somos felices. Tengo un hijo varoncito de 3 años de edad. Y es ahí donde yo a aquel niño le cantaba una canción y dormía sobre mí. Pero ese día ve que estoy echando ropa en una bolsa y él empezó a llorar y empezó a decirme, no mamita, no se vaya. Empezó a decirme, no mamita, yo la amo. Y aquel Incluso yo tengo una excelente amiga y van a ver por qué era mi mejor amiga. Ella me dice, mire, no se preocupe, yo le doy una clave y eso funciona. Y me dice, mire, salga embarazada de ese señor y le aseguro que él deja a su esposa por usted. Sabe que la mujer bien inteligente salgo embarazada y cuando salgo embarazada le presento aquel papel a aquel varón y aquel varón solo se rió y me dijo, usted se equivocó porque yo no voy a dejar a mi esposa y con un hijo usted a mí no me atrapa. Sabe que para mí fue difícil escuchar esa voz porque muchas veces creemos nosotros que los hijos atrapan a un varón y no es así. Sabe que yo estaba tan segura que lo que mi amiga me había aconsejado, porque ella también andaba en la misma situación. Es allí donde yo quedo embarazada, pues pasan los meses, nace un varoncito, ahora está convertido en un joven. Es cuando ya tiene 2 años, cuando yo entro en otra situación bien tremenda. Aparezco con unos dolores de estómago que aparecen en el Seguro Social de San Pedro Sula. Cuando llego a ese lugar, voy con un diagnóstico que tenían que operarme de emergencia. Y que en ese momento, pues, ya por la tarde aparece mi hermana y mi estómago se me ha inflamado. Llega mi hermana y le dice, doctor, a ella porque ya no sabemos exactamente dónde están las piedras. Es ahí donde mi hermana me mueve de ese lugar, me lleva a una clínica privada, ya me están esperando, me meten en un aparato donde empiezan a ver todo mi organismo, pero un momentito yo escucho cuando algo adentro de mí se reventó. Pude ver que las luces se apagaban y se encendían y yo pude ver cuando el médico le hizo así y en eso se acerca mi hermana y le dice, doctor, ¿qué pasa? Le dijo, bueno, la verdad es que algo tremendo ha pasado en la vida, tu hermana va a morir. Y mi hermana le dice, pero ¿por qué, doctor? Le dijo, es que a ese le reventó el apéndice. Y en ese momento, sabe que en eso no lo podía entender, no podía entender todo lo que estaba pasando. Y es ahí donde realmente me llevan de vuelta para la casa, para el hospital, perdón. Cuando llego ahí están todos los médicos, están esperándome, empiezan a leer todo lo que estaba pasando, lo que había mandado el médico. Y en eso yo escuché esa palabra y empecé a decir, no, Señor, yo estoy viva. No, Señor, yo estoy viva. Y es ahí donde vuelve a otro médico, empezó a tocarme el corazón, me tomó todos los signos vitales y le dijo, de verdad, doctor, la paciente acaba de fallecer. Sabe que entró mi angustia porque yo escuchaba todo. De sus brazos me chinió y me costó en una plancha de cemento. Vi hacia arriba, vi un gran farol. Él me iba a operar. Dicen que me extravaron de aquí de las maudilas para poner mi oxígeno porque andaba una sonda que me llegaba hasta aquí. Ahí se terminó aquella mujer mal hablada. Ahí se terminó aquella mujer deseándole todo lo malo a quien se le cruzara por delante. Ahí se terminó aquella mujer que destruyó sus hijos, que destruyó una familia. Sabe que en ese momento es cuando yo empecé a decirle al Señor cuántas cosas. En una de esas siento que era un lugar muy oscuro donde yo estaba, porque siento que alguien entró con una luz radiante que yo no la pude soportar aquella voz. Siento que me toma de mi mano derecha y cuando me presiona mis 4 dedos, lo que yo siento es como algodón que es suavecito y empezó aquel juego a caminar por mis venas y cae el cerebro. Pero cuando cae el cerebro vienen los recuerdos en segundo y empecé a decir yo, ¿quién fue? Sentí que alguien se acercó a mi oído derecho y me dijo, fui yo, hija mía. Cuando yo escuché esa palabra le dije, Señor, ¿por qué me diste otra oportunidad si yo soy mala? Sabe que vino en memoria todo lo que yo había hecho, que era como que un disco había pasado a la par mía. Y empecé realmente a llorar y empecé a decirle, Señor, ¿por qué me diste otra oportunidad si yo soy mala? Sabe que en ese momento empezó a escuchar voces de gente y yo le dije, Señor, si en verdad usted existe y tiene poder, dile a la gente que estoy viva. Y empiezo a quejarme y escucho que alguien le dijo, oye, vos, se oye bulla acá. El otro le dijo, ¿cómo vas a escuchar bulla? Si aquí solo muertos hay.
Y empecé a decir, Dios santo, aquí hay muertos. Y empezó mi angustia de nuevamente a sentirme. Y es ahí donde ellos quizás se regresaron y me fueron a quitar la sábana blanca que me habían puesto. Yo estaba en la morgue, pero tremendo susto se llevan ellos, que me quitan aquella sábana blanca del rostro, y veo que yo abro los ojos y les dije, tengo frío. Era un grupo de médicos que iban pasando, se pegaron a la pared, no pudieron correr, no pudieron gritar, no pudieron hacer nada, porque yo los estaba viendo y les dije, tengo frío. Sabe que en ese momento es cuando realmente ellos no podían entender que allí en la morgue había una mujer que estaba viva, y empiezan a llegar aquí un montón de cantidad de médicos, porque oían el escándalo los médicos. Uno de ellos me abrazó y lloraba sobre mí y me decía, recibe mi calor, mujer, porque algo sobrenatural ha pasado aquí. Aquel hombre vio en mis pechos, me habían puesto una bolsita con 27 piedras que me habían sacado. En mis pies ya me habían puesto una etiqueta de que había muerto y a qué hora había muerto. Sabe que me tenían a la orilla del cuarto frío, esperando que se llevara un cadáver para meterme a mí, porque me iban a congelar mientras hacían todo el trámite de los papeles. Pero Dios tenía un plan y un propósito. Dios tenía este plan, una fecha como hoy, venir a este lugar, a la radio del predicador de los evangelios, a decirte, mujer, levántate, no te quedes ahí, levántate, porque mira de dónde vengo yo, donde los muertos, donde la vida no vale nada, donde nadie puede dar una empira por ti. Mas Dios puso su mirada, aún siendo infiel, Él puso su mirada en mí y me levantó de ahí. Así que no te quedes sentada, levántate a guerrear por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tu hogar, porque nada está perdido. Mientras Dios esté contigo, nada tienes perdido. Es ahí, sabe que en ese momento empezaron a llegar aquella cantidad de médicos, me llevan para hacerle recuperación, y es ahí donde empezó una voz a atormentarme y me decía, manda a llamar a tu hermano y le pides perdón. Y le dije, no puedo, no podía perdonar, porque me habían hecho tanto daño, no podía perdonar. Y sabe que en ese momento no me quedó de otra. Empezó a perdonar no solo a mi hermana, a cantidad de personas que le había hecho tanto daño. A los 8 días me dan de alta, me dejan sentada en la camilla, veo que salen todos los médicos, me apretaron mi abdomen derecho y vieron que estaba exacta. En una de esas llega, veo que salen todos los médicos y veo que entra una enfermera vestida de blanco, y aquella mujer simplemente me dijo, Argentina, dice el Señor que te revise. Yo solo le moví los hombros. Cuando esa dama me aprieta mi costado derecho, siento que algo adentro de mí se reventó, y pude ver cómo encima de los puntos salía aquella cantidad de secreciones, y cuando yo me veo, yo estoy bañada y empiezo a llorar. Se para la enfermera en la puerta y le dice, doctor, la paciente en la cama número 1 no se puede ir. Todos se regresan porque me ven a mí un shock de nervios, se acercan y me dicen, mujer, ¿qué te pasó? Estaban sorprendidos de ver cómo salía aquellas cantidades de líquido de adentro para afuera. Yo simplemente le dije, doctor, fue la enfermera la que me hizo eso. Ellos se codean y me dice, ¿cuál enfermera? Sabe que no la pudieron ver ellos, y tampoco ella existía en el seguro social. ¿Qué te puedo decir con esto? Que los ojos carnales podemos ver que todo está bien por fuera. El único que conoce por dentro es Dios. Dios sabía que si yo salía de la institución yo iba a fracasar, porque me iba a entrar un tétano y yo era muerto. Pero cuando estamos en el hueco de la mano de Dios, pase lo que pase, no vas a fracasar, porque Dios te tiene cubierta con ángeles y arcángeles, y cualquier desierto hay un nombre que Jesús te toma de su mano. No estás sola, Dios está contigo. No veas el gigante, veas a Dios primero, y gigante que vaya disminuyendo tendrá que huir de tu familia, tendrá que huir de tu vida. No le des tanta potestad al enemigo, porque él se apodera de lo que uno mismo le permite. Sabe que en esos momentos es cuando empezaron a cortar todos los tejidos y abrieron toda la operación. Metían toda su mano derecha, rascaban ambos lados, me echaban a un líquido, aún sin anestesia,
Sabe que es ahí donde yo empecé a llorar. Yo lloraba como una niña porque no podía entender aquel dolor increíble que yo tenía. Sabe que yo empezaba a ver y los médicos se admiraban porque yo no hacía ningún gesto, pero solo Dios sabía que yo no soportaba aquel dolor. Me dejaron 3 maripositas y me mandan para mi casa a vivir una nueva situación tremenda, pero es ahí donde yo empecé a buscar de Dios. Así que en esta tarde te puedo decir a ti que me ves y me escuchas, no busques a Dios como yo llegué de arrastra, porque Dios te hace 2 llamados, a las buenas o a las malas. Yo llegué a las malas. ¿Sabe qué? Que tu agradecimiento a Dios siga creciendo en tu vida. Es ahí donde yo empecé a buscar de Dios. Ya yo llegué caminando de arrastra y empecé a servirle al Señor. Cuando ya empecé a servirle al Señor es cuando otra situación se me presenta. Pero fueron meses los que yo pasé para que viviera ese momento. Sabe que llegué con una operación, tengo 3 en mi abdomen, una parte de abajo para que respirara mi organismo, otro que tuve un drenaje de 2 meses y una operación que es una 4ª. Hasta el día de hoy te puedo decir que mi abdomen no lo siento, lo tengo dormido. Pero esa cicatriz se me recuerda de donde Dios me levantó. Y tengo que estar agradecido. Puedo venir 10 o 20 veces a esta misma radio a decirte que Cristo lo hizo, y si lo hizo conmigo, lo hace con tu vida. Sabe que ahí es donde yo empecé a vivir otra situación. La hija mayor se me casa, tiene su bebé, se va a hacer la citología. Le dije que eran mentiras del diablo, que mi hija no tenía cáncer. La mandan para una institución donde solo atienden mujeres con cáncer. Es ahí cuando llega mi hija, pues el médico no lo podía entender lo que estaba pasando. Yo empecé a pasearme por un pasillo, empecé a levantar mi mano y decía yo, gracias Señor porque sanaste a mi hija. Empecé a decretar aquella palabra de sanidad en la vida de mi hija. A los 8 días que vamos a tener resultados, el médico lo encontramos leyendo los 2 diagnóstico, y él dijo, no entiendo qué pasó. El examen que le hice a esta señora salió negativo. Dios sanó a mi hija del cáncer, donde muchas personas están debatiéndose entre la vida y la muerte por el cáncer. Sabe que yo empecé a decirle, Señor, gracias. Pero a los 2 meses me hago el mío y salí con cáncer. Pero mi cáncer era demasiado avanzado. Ya mi cáncer ya no tenía solución para los médicos. Yo simplemente le dije, no lo acepto, yo no lo quiero, yo lo cancelo. Me mandan para un hospital porque ya no trabajaba. Cuando llego ahí, pues me dicen que tienen que hacerme una biopsia. Cuando me hacen aquel lugar, pues yo no sabía cómo era, pues lo ponen a una mujer como cuando uno va a traer un bebé. Me pusieron anestesia y vi que me sacaron algo de adentro. Sabe que aquella doctora ni esperó que se adormeciera. En vivo empezó a cortar tejidos para mandar a patología. Sabe que yo sentía como aquella mujer cortaba, yo sentía aquel ardor donde ella cortaba con aquel bisturín, y yo empecé a llorar como una niña. ¿Sabe por qué? Porque me sentía sola. Sabía de que yo no había nadie conmigo, y hay momentos que Dios te lleva sola para un trato solo con Él. Nadie te va a visitar cuando Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. Ni la persona que está a tu lado te pregunta cómo amaneciste. Sabe que en ese momento yo salgo de ese lugar, empecé a decirle al Señor que yo no estaba sola, porque Él estaba conmigo. Sabe que aquella doctora se molestó tanto, se paró en medio de mis piernas y dijo, primera loca que yo tengo, que tiene cáncer, y está diciendo gracias Señor. No había en ningún momento decirle, yo le decía gracias Señor, porque sé que tú estás conmigo. Sabía que no había un familiar, pero sabía que la mano de Dios estaba ahí conmigo. Salí de aquel lugar, me fui para mi casa. A los 15 días que yo regreso, aquel médico no podía entender que mi cáncer se había cancelado. Y ella estaba tan molesta, y en ese momento veo que ella se empieza a reír como loca, y yo le dije, ahora qué le pasa doctora. Me dijo, no tienes cáncer, pero tienes papilonas humanas, que también es igual al cáncer. Ella como que se deleitaba a verme, a ver si yo sufría, pero no podía, porque yo sabía a quién le estaba creyendo, aún sin conocerle, aún sin servirle. Y en ese momento le dije, yo tampoco lo tengo doctora, pero empecé a decirle qué significaba esa enfermedad. Y saben que es una enfermedad venérea, que lo tiene un hombre y lo tiene una mujer. Imagínense cómo se transmite. Y yo le dije que no. En eso me dijo que me iba a hacer cauterización. ¿Sabe qué fue el peor situación que yo viví?
porque me vuelve a poner como que yo voy a tener un bebé. Me sacó la matriz y me puso anestesia. Y vi que conectó un aparato de hierro que hasta que se puso rojo, aquel aparato empezó a quemarme por dentro. Saben que yo podía oír cómo chillaba aquello. Es cuando tú tienes un aceite súper caliente y tú pongas algo ahí. Yo sentía cómo chillaba aquello. Sabe que yo me encogía, yo creía que el pelo me lo estaba quemando. Toda mi columna yo sentía que me la estaba quemando. Era un juego por dentro tremendo. Y yo empecé a decirle, Señor, aquí están mis manos. No puedo. Por fin le dije al Señor que estaba rendida. Poder, aquella mujer se reía en aquel asiento a ver cómo me quemaba. En una de esas aquel aparato me lo pegó en mis partes íntimas. Yo pegué un grito exagerado y se asombraban porque yo estaba abierta y salían chorros de humo de adentro para afuera. ¿Sabe que yo le dije al Señor? Estoy vencida, pero no estoy destruida, porque no estaba destruida a pesar de todo. Yo sabía que iba a haber victoria. ¿Cuándo? No lo sabía, pero sí sabía que yo iba a tener victoria. Sabe que esas mujeres me vistieron y me mandan para mi casa. A los 15 días que regreso de nuevamente a la clínica, aquella doctora más molesta, porque también se había cancelado mis papilonas humanas. Ese Dios es que te presento en esta tarde. Ese Dios que para lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Y llámalo como quiera en la situación que estés viviendo, porque Dios escucha. Inclina su oído a escucharlo. Es ahí donde una mujer se paró a invitarme a un lugar que le decimos fraternidad. Esa mujer empezó a pararse en la brecha a pelear por mí, pero había algo que yo no quería ir, pero esa mujer me dijo que ahí regalaban comida. Yo llegué por un plato de comida. ¿Sabe por qué bendigo eso? Porque ese día yo no había comido tampoco. Tenía un hambre. Cuando llego ahí habían unas mujeres esperándome. Una me dijo, y así me sentía yo. Y sabe que me dieron un abrazo que sentí que me estremeció el cuerpo. Y dije, qué feo abrazan estas mujeres. Sabe que en ese momento empieza un testimonio a hablar. Todita mi vida, si lo único que dijo, yo maté, usé droga, vendía droga. Y vi que eso no era. Y voy a dar que el testimonio empieza a decirme que yo tengo que perdonar a mi mamá. Sabe que en ese momento mi madre es una de las servidoras y empiezo yo a decirle a mi mamá que no la podía perdonar, porque todo lo que me había pasado en mi vida, ella había tenido la culpa. Yo empecé a rechazar a mi madre. Ya cuando estoy ahí, es cuando mis hijos, empieza el Señor a decirme que reuniera a mis hijos y que les pidiera perdón. Sabe que para mí era difícil pedirle perdón a mis hijos, pero cuando los reúno, la mayor me dijo, mamá, perdóneme porque yo la corrí de la casa. La segunda me dijo, no la puedo perdonar porque ese fue los mejores momentos de mi vida. Cuando quiero abrazar a aquel varoncito, me dijo, un momento, señora, a usted la odio y la detesto. Sabe que eso fue como un puñal en mi corazón. Y yo empecé a decirle, hijo, yo te amo. Y me dijo, no, mamá, demasiado tarde. Era cuando era niño que yo ocupaba esa palabra. Yo estoy viejo, cualquier mujer me puede decir que me ama. Empecé a decirle, hijo, pero perdóname. Y el varón me decía que la perdone a Dios porque no la puedo perdonar. Y yo le dije, yo te quiero demostrar que quiero cambiar. ¿Sabe que él me dijo? ¿Sabe qué, mamá? Yo lloraba todas las noches para que usted fuera a dormir conmigo. Y mi papá me pegaba. Y yo le dije, yo sé que he hecho las cosas mal, hijo, pero por favor, dame la oportunidad. Y en una de esas me dijo, ¿sabe por qué más la odio, mamá? Porque cuando usted se fue con ese viejo, a mí me violaron. ¿Sabe que esa palabra sí fue fatal para mi vida? Porque mientras yo estaba en los brazos de aquel hombre que no era mi esposo, en bandeja de plata yo había entregado la vida de mis hijos para que el enemigo disfrutara, hiciera lo que quisiera con mis hijos. ¿Sabe que no lo podía entender? Yo caí de rodillas y empecé a clamarle a un Dios vivo. Y es ahí donde yo le dije, Señor, te entrego la vida. Vas a renovar ese corazón. Aquel joven me gritaba en la cara que me odiaba. Cayó en reposo y es ahí donde yo le dije, Señor, toma el control. Yo no puedo.
despierta después y empezó a decirme: mamá, te amo. Sabe que por primera vez empecé a escuchar la voz de mi hijo diciéndome que me amaba, diciéndome: madre, nunca más se vuelva a ir de mi vida porque yo la necesito. Ahora yo te puedo decir que tengo una linda relación. Tengo 2 mujercitas y 2 varones. Ahora me deleito cuando yo me vengo. Hoy precisamente que me vine, dejó abrazar y me dijo: madre, no se vaya a quedar porque yo la necesito. Ahora yo te puedo decir que yo le entregué la vida a mis hijos a Dios. Cuando tú le entregas las situaciones a Dios, vas a ver victoria, porque yo la pude ver en mis hijos. Yo empecé a decirle al Señor: tengo 9 años de estar en esta bendita fraternidad, donde aquí me ha traído Dios como una escuela, a enseñarme a cómo tratar mis hijos, a enseñarme cómo yo tengo que dirigirme. Las cosas de Dios tienen que ser neutrales. Es ahí, pero había algo en mi vida que no se había cumplido. Yo no me había casado, porque yo era la prostituta del barrio, donde nadie podía decir: ay, va Argentina. Usaban palabras bien drásticas. Yo agachaba mi cabeza porque todo el mundo me señalaba, todo el mundo me criticaba. Y yo empecé a decirle al Señor que por favor honrara mi vida, porque yo no había nada que hacer con mi vida. En eso llega una persona a mi vida y yo le dije al Señor: si este es el varón que tú me tienes como mi esposo, necesito una señal. Necesito que él me pida matrimonio sin que yo se lo pida. Una de mis hijos, mamá, pero me dijo que a mí el tren ya tiempo me había dejado porque tenía 51 años y que ya pensara mejor en otra cosa porque yo no podía. Sabe que yo empecé a decirle al Señor que yo me quería casar. En ese momento es cuando un día, pero yo le dije al Señor: ¿qué quieres que yo haga para agradecerte? Es cuando yo escuché aquella voz que me dijo: búscame por las madrugadas y verás mi gloria. Esta es una llave para ti, varón. Esta es una llave para ti. Esta es una llave, mujer, para que empieces a ver las por respuestas en Dios. Busca a Dios por esas madrugadas y vas a ver cómo Dios te va a contestar. Y yo le dije: ok, Señor, está bien. Y empecé a buscar a Dios por las madrugadas. Y en ese momento es cuando yo veo que llega un día por la noche y me dice: ¿sabe qué? Fíjese, me sé que me pienso ir para Panamá. Pero antes de ir, si usted no se quiere casar conmigo, sabe que mi corazón se llenó de gozo. Sentir que por fin me iba a ver vestida de blanco y que me iba a casar. Y empecé a decirle: Señor, no me lo merezco, pero sé que tú lo has prometido y lo vas a cumplir, porque hay promesa en ti, mujer. Solo créalo, porque para ti pueden ser 5 años de espera, para Dios son 5 segundos, porque somos nosotras el que vemos el tiempo, no lo ve Dios. Y empecé a decirle: Señor, ok, Señor, sabe que tengo 5 años de casada. Dios me regaló el esposo, un esposo que hasta el día de hoy nunca hemos discutido, porque sabemos a quién le servimos. Yo le sirvo a un Dios de poder. Yo le sirvo a un Dios que todo Él lo tiene el control. Así que en esta tarde, mujer, levántate a creerle al Señor. Levántate a ver a Dios adelante de ti. No veas a un Dios tarde, veas a un Dios que cumple promesas. Yo te puedo contar cuántas cosas he vivido yo. Te puedo decir que son 9 años donde he vivido la mano de Dios, donde he pasado procesos grandes. Sabe que el año pasado mi hija se me fue para Estados Unidos. A los 15 días de haber sido, me llama la suegra de ella y me dice: secuestraron a nuestros hijos. Sabe que a las 2 de la mañana, cuando escucho esa llamada, para mí fue tan difícil, porque mi hija se había ido embarazada con el bebé y el esposo. Y yo simplemente le dije: Señor, ponga ángeles y arcángeles en la vida de mi hija. 3 gordos nada más, Señor, ponga que mi hija me los guarde. Sabe que yo en ese momento, al tercer día, me llama ella y me dice: ya los liberé.
Y me cuenta mi hija que dice que cuando lo fueron a liberar los tenían en un taxi. Dice que llegó el señor que los cuidaba y dice que le dijo, los había secuestrado, necesito que te los llevas a todos, y que le dijo. Y le dijo el varón, ya los tengo en el taxi. Y que le dijo, mira, hay 3 gordos ahí adentro, que son los únicos que no me dejaron que me sacaran a esa gente. Yo le había pedido a Dios 3 ángeles a mi hija que me la cuidara. ¿Qué te puedo decir con esto? Que Dios escucha tu oración. Dios no la deja en vano, Dios escucha tu oración. Y en ese momento es cuando mi hija sale de ese lugar. Después yo sueño que yo la miraba en un hospital, luchando por su bebé. Desperté y empecé a orar y le decía al Señor, niño, agárrese donde tiene que agarrarse, porque usted es el pasaporte de su mamá. Empecé a orarle al Señor. Y cuando me llama la suegra de ella, me dice, doña Argentina, su hija está en el hospital, porque ella está luchando por su bebé. ¿Sabe que yo empecé a orarle al Señor? Ya cuando la traen a ella para migración, y cuando la agarra el Señor que le iba a ver, le dijo, por ese frijolito que traes ahí en tu vientre, le dijo, tienes el pasaporte para entrar a Estados Unidos. ¿Sabe que mi hija ahora está ahí en Estados Unidos? Donde he podido ver la mano de Dios, donde Dios ha sido fiel con ella. Y si Dios ha sido fiel conmigo y con mi familia, lo hace en tu vida. Así que en esta tarde es el testimonio que he traído. Vamos a hacer una oración de fe, que yo siempre la hago, aunque es muy corta, pero para Dios es poderosa. Y quiero que ahí donde tú estés, tú cierres tus ojos. Y si tú quieres decirla después de mí, hazlo. Y dice, Señor Jesús, en esta tarde reconozco que he pecado y te pido perdón. Señor Jesús, escriba mi nombre y el de mi familia con letras de oro en el libro de la vida, y no lo borres nunca jamás. Amén. La honra y la gloria es para el Señor. Este es el testimonio que he traído en esta tarde. Así que ahí donde tú estás, te quiero decir en esta tarde, tú que me escuchaste, tú que me pudiste ver, pues bendecimos la vida, verdad, de los dueños de esta radio, el radio predicador en el Evangelio, predicando el Evangelio. Aquí vas a escuchar siempre una palabra de las personas que vienen a predicarte de la palabra. Y te voy a dar un número por si no lo tienes, por si quieres que una oración, una petición. El número de WhatsApp te voy a presentar, es el 32 03 17 26. Te lo vuelvo a repetir, 32 03 17 26. Cualquier petición que tú quieras, estaremos aquí esperando. Pero en el Señor te diré que Dios tiene el control de nuestras vidas. Yo voy a hacer una oración en general para despedirnos de este lugar, porque tenemos otro compromiso siempre en el Señor. Así que quiero decirte que vamos a decir, amantísimo y buen Dios, en esta hora, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor Jesús. Vengo, Señor, presentándote cada persona que escuchó y que miró, mi Señor Jesús. Sé, Señor, que tú hablaste a sus vidas, Señor Jesús. Sé que tú quebrantaste todo yugo que había en su vida, mi Dios. Esa mujer, Señor, que creía, Señor, que ya hoy, Señor, la acusaba a todo mundo, mas tú la has perdonado, Señor Jesús. Padre, en esta hora presento cada mujer que tal vez está enferma, mi Señor, que decretaron enfermedad terminalmente, mi Señor Jesús. Hoy presento un Dios que es poder, que si me levantaste de la tumba, mi Señor Jesús, tú tienes misericordia por cada una de ellas, mi Señor Jesús. Padre, tal vez porque su esposo se ha ido de casa, mi Señor Jesús. Padre, tú eres, Señor, el que trae con lazos de amor ese varón, Señor Jesús. Por aquellos hijos que están en vicio, mi Señor Jesús, hoy tú los limpias y purifica, mi Señor. Por aquellos que están presos y que sus madres están con un corazón contrito, mi Señor, humillando y pidiéndote a ti, Señor Jesús. Por aquel varón, mi Señor, que tal vez está perdiendo su casa, mi Dios. Por aquel varón que tiene enfermedades, mi Señor Jesús, hoy te clamo a ti, mi amado Dios.
que tú vengas levantando tu mano de poder sobre su vida, mi Señor Jesús. Hoy declaramos, oh cielos abiertos sobre su vida, mi Dios. Hoy declaramos, Padre de la gloria, que ninguna arma forjada tocará su vida, Señor Jesús. Padre, bendecimos cada mujer que está de diferentes países, Señor Jesús, que empiezas a limpiar, purificar sus corazones, mi Señor Jesús. Para aquellas personas que están afuera de este país, mi Señor, que están viendo, Señor, y escuchando, Padre, que hay una promesa para su vida, mi Señor Jesús, que